Listo, continuamos con nuestra reunión de la Iglesia Remanente de Jesucristo hacia las Naciones de la Tierra. Bueno, hoy vamos a tratar un tema en el cual vamos a mirar la fidelidad de Dios. Cuando nosotros miramos la fidelidad de Dios la podemos comparar, la podemos entender por encima de todas las circunstancias. Porque a pesar de que nosotros somos infieles, Dios permanece fiel. Dios es fiel con todos los que guardan y cumplen sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, su palabra, su verdad. Cuando nosotros miramos a la luz de la palabra, vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 7, verso 9, en el cual nosotros miramos y dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Cuando nosotros somos personas fieles, que guardamos el pacto, los mandamientos, los estatutos de Dios, los cumplimos y los ejecutamos a diario. Dios es fiel a su palabra, es fiel a sus promesas. Dice que aún hasta 1000 generaciones Él guardará a través de su fidelidad. Él es un padre amoroso, Él es un padre que guarda a sus hijos, Él es un padre que protege a sus hijos, que a pesar de las circunstancias, las adversidades que nosotros estemos viviendo, hay momentos en que nos enfocamos en los problemas, en lo que está pasando en el mundo, pero nos olvidamos cuando Dios es el que está al tanto de nosotros. Dios es el que cuida de nosotros, pero muchas veces nos enfocamos en los problemas y nos olvidamos de Dios y creemos que Dios no está en el asunto. Pero cuando miramos en la palabra, Él es fiel. Él guarda el pacto y la misericordia que puso desde un comienzo. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él cumplirá el propósito en su vida, en su casa, en su familia, en su matrimonio. Si Dios le ha dado una palabra y Dios le dijo que Él iba a cumplir esa palabra, Él la cumplirá. Pero nosotros no sabemos ni conocemos los tiempos de Dios. Pero cuando entramos en la oración, en estos tiempos de meditación, de oración y de ayuno, Él nos muestra los tiempos de Dios. Él nos muestra y nos guía y nos lleva en sus tiempos y nos lleva a confiar en lo que Él nos ha dicho, en lo que Él nos ha prometido y en lo que Él nos ha declarado a través de su palabra. Miremos en lo que nos dice la palabra en el libro de Isaías 49, verso 7. Vamos al libro de Isaías 49, verso 7. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. Verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te escogió. Dios te escogió, y como Dios te escogió, Él es fiel, y Él permanece fiel a lo que Él te ha dicho. Si Él te llamó, Él te escogió con un propósito de un llamado. Si Él te envía, Él te prepara para enviarte. Él te manda preparado y Él te empodera para la obra que Él ya ha preparado para ti. Él no miente, Él es fiel y Él te guía. Muchas veces nosotros miramos y medimos la fidelidad de Dios con nuestro vivir, con las relaciones que tenemos. Muchas veces personas que tienen una relación cruda, dolorosa, con los padres. Padres que maltratan, padres que ultrajan, padres que manipulan y creen que así es Dios. Porque muchas veces se ha reflejado la imagen de Dios a través de los padres. Pero cuando uno va a la palabra, Dios es totalmente diferente. Porque Dios cumple. Si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Si Dios te ha dicho algo, Él lo hará. Pero muchas veces nos fijamos en las demás personas. Pero a mí me engañaron, Dios me va a engañar. Pero a mí me fueron infiel, Dios me es infiel. A mí me traicionaron, Dios me va a traicionar. Dios nunca es así. Dios nunca actúa así. Dios nunca obra así. Porque miremos nomás lo que está pasando en el mundo. La palabra de Dios dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y su palabra permanece fiel hasta el momento. La tierra está sostenida por la palabra de Dios. El firmamento está sostenido por la palabra de Dios. Si usted mira la fidelidad de Dios, Dios nos habla en su palabra que Él nos dejó el sol, la luna, el día, la noche, el frío, el calor, el aire. Y esto es a raíz de que Dios lo dejó. Y a raíz de que Dios lo dejó, dice que mientras esto esté en la tierra subsistirá.
¿Y qué quiere decir? Que Dios ahí está dándonos a entender su fidelidad. Dios es fiel a todo lo que le sirve a su pacto de fidelidad. Él permanece siempre fiel a lo que Él ha dicho. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Si usted mira, el sol sale todos los días. Esas son señas de la fidelidad de Dios. Cada mañana usted cuando se levanta, usted puede ver el sol. Esa es la fidelidad de Dios. Usted puede ver el atardecer, la fidelidad de Dios. Usted mira hacia los cielos, usted puede ver las nubes, la fidelidad de Dios. Porque es Dios el que nos está mostrando que en su infinito amor, Él está ahí. Él está ahí dándonos un nuevo amanecer, dándonos un nuevo atardecer, dándonos un nuevo anochecer a diario. Porque el día de ayer es totalmente diferente al día de hoy. El día que usted está viviendo hoy será un día totalmente diferente mañana. Y esa es la fidelidad de Dios. Ese es el amor incomparable de Dios, que no se puede comparar con nada. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si alguien lo engañó, alguien lo traicionó, Dios no lo va a engañar. Dios no lo va a traicionar. Dios no lo va a dejar desamparado. Dios no lo va a desproteger. A pesar de que seamos fieles, Él permanece fiel. La palabra de Dios dice, ¿quién es el hombre para que tú tengas de él memoria? Pero aún así, Él todos los días tiene memoria de usted, de mí. Todos los días tiene memoria cada uno de nosotros. ¿Por qué tiene memoria? Porque nos guarda. Porque si estamos vivos, es porque Él tiene memoria de nosotros. Porque si usted me está viendo, es porque Él tiene memoria de nosotros. Es porque la fidelidad de Él está ahí presente. Está presente en cada situación. La fidelidad de Dios usted la puede ver en el aire. La puede ver en el aire que usted percibe a diario. La puede ver en el sol, cuando el sol lo calienta. La puede ver a través de la lluvia, cuando usted recibe la lluvia a diario. Usted la puede ver en la noche, cuando usted siente la brisa en la noche. En la mañana, cuando usted siente el rocío en la mañana. Esa es la fidelidad de Dios. Y por la fidelidad de Dios no hemos sido consumidos. Por ese amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, ahí está la fidelidad de Dios. Debemos mantenernos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque es fiel el que lo prometió. Él es fiel a todo lo que le prometió. Si Él le prometió que usted tenía un proceso para usted, Él lo va a cumplir. Si Dios le prometió que Dios le tiene un matrimonio restablecido, restaurado, lo va a cumplir. Si Dios le prometió que usted lo va a sanar, Dios lo hará. Dios le hará el milagro. Si Dios le prometió un proyecto, un negocio, un viaje, lo va a cumplir. Pero démonos de cuenta que cuando leímos el primer versículo dice que Dios es fiel a que cumple sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Ahí está la fidelidad de Dios. Pero muchas veces nosotros andamos en nuestros deseos pecaminosos y pedimos y creemos que Dios es fiel y que nos va a bendecir en ese aspecto. No. Es como cuando usted está viviendo en su casa bajo el techo de sus papás. Y su papá le dice que usted tiene que estar en determinada hora en la casa. Pero usted llega la hora tarde, vuelve y se presenta otra oportunidad y vuelve y llegó tarde, pero su papá le llama la atención o su papá lo saca a la casa, le dice mejor que se vaya porque usted va mejor afuera que acá. Es porque usted tiene que cumplir las normas de su casa, porque si usted no cumple las normas de su casa, ¿cómo pretende vivir en esa casa? Porque ahí en esa casa no se va a hacer lo que usted diga, sino lo que dicen sus padres, porque usted está bajo la cobertura de sus padres. Usted vive en la casa de sus padres y usted, porque se vive ahí, usted tiene que cumplir y obedecer. Porque muchas personas me han dicho a mí, pero es que mi papá, pero es que mi mamá, pero es que como me tratan, pero es que como dice, y va uno a mirar qué está pasando en la casa, no cumple lo que le exigen sus padres, no cumple lo que le están pidiendo en su casa y pretenden que sus padres sean fieles a lo que le están pidiendo. Y muchas veces así queremos hacerlo con Dios. Queremos que Dios nos guarde, que Dios nos proteja, que Dios nos bendiga, que Dios nos prospere, pero ni siquiera cumplimos nuestros mandamientos. Pasamos en lujuria, en lascivias, en moralidades sexuales, en malas palabras, malas actitudes, en engaño, en traición, en infidelidad, y pretendemos que ahí esté Dios en su fidelidad. Pero aún así, Él tiene misericordia de nosotros, y aún así Él nos llama con lazos de amor para llevarnos a su fidelidad. A esa fidelidad que Él estableció desde el comienzo de la tierra, desde el inicio del mundo. Él estableció su fidelidad, estableció a través de su palabra para que nosotros la cumplamos. Por eso Él nos dejó estatutos y decretos para que los cumplamos, para que realmente usted y yo conozcamos quién es Dios, y a raíz de que conocemos quién es Dios, nos sometamos a sus estatutos, a sus decretos, y podemos entender y conocer la voluntad de Él,
y podemos andar en su voluntad y en su fidelidad. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos sentimos acorralados? ¿Cuál es nuestra actitud cuando tenemos problemas, cuando hay dificultades, cuando hay circunstancias adversas? ¿Cuál es su respuesta? ¿Dónde está Dios? En esta pandemia no veo a Dios. En un huracán, una tormenta, un tornado, un terremoto, ¿dónde está Dios? Ahí sí preguntamos dónde está Dios. Pero cuando le hemos pedido a Dios, guárdanos, protégenos, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tú guardarás al justo. ¿Cuándo dice que reclamamos nosotros las promesas? Si usted no tiene una palabra, una promesa, pero aún así vamos y le reclamamos a Dios y pretendemos que Dios nos escuche, Dios no nos va a escuchar, porque obviamente Él va a mirar cómo son sus actitudes delante de Él, cómo son sus actitudes delante de los demás. Dice, ¿quién de ustedes ha entrado en este momento en un tiempo donde quiere comprobar la fidelidad de Dios? La fidelidad de Dios la miran muchas personas y es cuando tienen un trabajo que no se da, un proyecto que nunca se dio, una meta que no se cumplió, un viaje que duró mucho tiempo prolongado y no lo vio realizado, planes a futuro, planes que vienen realizando hace mucho tiempo pero están estancados. Cuando lo despidieron de un trabajo, ante una enfermedad, y ahí venimos, ¿y dónde está Dios? Dice que existe Dios, dice que Dios está al tanto de mí, dice que Dios me cuida. Ahí sí nosotros empezamos a juzgar a Dios. Ahí sí empezamos nosotros a preguntarle a Dios en determinadas situaciones. Pero ni siquiera le preguntamos, le decimos, Señor, gracias por tu fidelidad, porque me pude levantar, porque hoy estoy despierto, porque hoy estoy lleno de vida, porque hoy estoy lleno de salud. Y es gracias a tu fidelidad. A ese pacto que tú hiciste desde el comienzo de la tierra, tú lo hiciste del comienzo que creaste todo lo que vemos, Señor. Y es gracias a esa fidelidad que usted y yo estamos vivos y estamos llenos de vida y vida en abundancia, como dice la palabra. Vivimos en un mundo fluctuante de cambios, en el cual solamente Dios se mantiene inalterable, incambiable. Solo Él se mantiene constante y fiel. Porque dice la palabra, cielo y tierra pasarán. Todo lo que usted y yo estamos viendo a nivel mundial pasará, pero Él nunca pasará, porque Él está ahí. Él permanece fiel, pero Él permanece fiel esperando a que usted y yo lo busquemos, lo adoremos, lo glorifiquemos, lo exaltemos y lo busquemos en la oración y en la palabra. Y cuando vamos a la oración y la palabra, encontramos la fidelidad. Miremos lo que nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9. Dice Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fiel y justo para perdonarnos. ¿Qué quiere decir? Que lo que hizo usted ayer, si usted viene y se humilla delante de Él, le pide perdón, se arrepiente de sus pecados, se arrepiente de esa vida de pecado que usted ha vivido y usted vuelve sus ojos a Dios, su fidelidad lo acompañará, lo cubrirá, lo protegerá y lo bendecirá en todo momento, porque Él es fiel. Dice, fiel y justo es Dios para perdonar, y Él lo quiere perdonar, pero usted tiene que arrepentirse de sus malos caminos. Usted tiene que dejar esa vida de pecado que ha venido llevando hasta el día de hoy, vida de inseguridad, vida de temores, vida de ansiedad, vida de depresión, vida de opresión, vida de pecado. Cuando usted deja esa vida, se arrepiente y le pide al Señor una nueva vida, un nuevo camino, Él le dará ese nuevo camino y verá su fidelidad a través de su vida. Verá cómo la paz, el amor y el gozo del Señor estará sobre su vida a partir de ahora. Pero solamente si usted se arrepiente de todo corazón. Vivimos nosotros angustiados y estresados por el mañana. ¿Y qué va a pasar mañana? ¿Y qué va a pasar con esta pandemia? ¿Y qué va a pasar con el coronavirus? ¿Y qué va a pasar con la parte económica, la parte laboral? ¿Qué va a pasar? La palabra de Dios dice que cada día trae su propio afán. Afanémonos por el día de hoy. Que el día de hoy esté en las manos del Señor. Que el día de mañana Él tome el control y Él nos dé su fidelidad en todas las áreas.
que esa fidelidad se vea reflejada a través de su vida. Pero hay personas que uno les pregunta, ¿y cómo está su situación? ¿Cómo va? Bien, confiando en Dios, esperando en Dios para estas deudas, este problema, esta situación, esta enfermedad. No está en Dios, está en sus problemas. Porque el enemigo le ataca los pensamientos y lo lleva a la frustración, pensando en todo momento en esa circunstancia que está viviendo. Y su confianza no está en Dios, está en ese problema, está en esa enfermedad, está en esa aflicción, está en ese temor. Entonces su confianza no está en Dios y ahí por lo tanto no está la fidelidad de Dios. ¿Por qué le digo que no está? Porque no lo ve. Porque enfrente suyo está ese el problema, enfrente suyo está la enfermedad, enfrente suyo está el conflicto, enfrente suyo está el problema. Por eso usted no puede ver la fidelidad de Dios. Pero cuando usted pone la mirada en la palabra, en las cosas de Dios, en las cosas de arriba, podrá ver la fidelidad de Dios y podrá ver una esperanza, podrá ver un mañana, podrá ver una salida sobrenatural para su vida en esa situación que está viviendo. Miremos unos principios. Vamos al libro de 1 Juan 2:7. Dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Y es la palabra que Dios nos ha venido dando a nosotros. Como les hablaba en un comienzo, cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cuando usted va a la palabra, es la palabra que Dios tiene para su vida. Es la palabra que Dios quiere darle a su vida de restauración. Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Pero cuando usted llega al camino, a Jesús, y Él lo llevará, que es el camino, al Padre. Y cuando usted lo lleva en ese camino al Padre, está la fidelidad plena de Dios, a través de Él, de su Hijo y del Espíritu Santo. Y esa fidelidad la podrá ver en su diario vivir. Y es si buscas fuera del mundo su sistema de ver, creer y hacer las cosas, encontrarás que aún existe esperanza, un futuro para aquellos que están buscando seguridad, un cambio, una transformación. Cuando usted deja de enfocarse en las cosas del mundo y se enfoca en lo que Dios tiene para su vida, usted podrá ver cambios en su vida, podrá ver cambios en lo que usted anhela y desea tener. Dios siempre responde y lo hace acorde a su palabra y a sus promesas. Y Él te responde de tres maneras. ¿Sabe cómo te responde Dios? Te dice sí. Muchas personas dicen: ¿será que esta persona es para mí? Dios te dirá sí. Te dirá no. O te puede decir espera. En las tres maneras que Dios te puede responder en su fidelidad: sí, no o espera. La más difícil para nosotros es la tercera: esperar. Porque muchas veces nosotros queremos las cosas así, que todo se nos dé así y que Dios me responda ya. No, Dios no es así. Dios responde a su debido tiempo. Pero lo importante es que usted y yo podamos entender que Dios es fiel a su palabra. Si Él te dijo sí, lo cumplirá. Si te dijo no, también lo cumplirá. Si le dijo espera, es porque debe esperar en el tiempo de Él. Pero muchas personas toman decisiones en sus afanes. Dios me habló y Dios me dijo que esto era, y no era. Era para esperar. Y se aceleró y por eso se cayó el negocio, por eso esa persona no era, por eso ese matrimonio no era, por eso ese viaje no era, por eso esos proyectos no eran. ¿Por qué? Porque no era de Dios. Y muchos dicen: y Dios me dijo que sí era. Mentiras, no era de Dios, fue el enemigo que le habló. Y usted escuchó, fue la voz del enemigo, no escuchó la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay diferentes maneras en que Dios nos habla. En su fidelidad Dios nos habla a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, a través de su voz audible, a través de una promesa. Dios nos habla, sí nos habla, porque esa es la fidelidad de Dios. Pero como nosotros no recurrimos a la palabra, no conocemos los principios de Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? Porque en la palabra, en Malaquías 3, Dios dice, esa es la única parte de la Biblia donde dice: probadme ahora en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobre y abunde. Esa es la única parte de la Biblia donde dice: probadme ahora. Que podemos probar a Dios, que ahí habla prácticamente es con los diezmos y las ofrendas. Pero donde usted realmente puede probar a Dios, que es la única parte donde Dios lo dice. Y como nosotros podemos probar a Dios, sí. Pero usted se imagina si Dios nos pidiera a nosotros: ahora lo voy a probar a ver cómo le va.
ahora voy a probarlo a ver si usted realmente es fiel. Ahora lo voy a probar a ver si usted realmente sí me sigue a mí. Y muchas veces somos muy infieles, porque glorificamos, exaltamos a Dios cuando vemos una respuesta de Él, cuando Él nos da lo que necesitamos, pero cuando no obtenemos lo que necesitamos, ahí no hablamos de Dios. Ahí creemos que Dios no está en el asunto, y Dios está en el asunto, porque como Padre Él nos corrige, como Padre Él nos orienta, como Padre Él nos direcciona, pero como Padre también nos responde y nos dice y nos da, pero también no nos da. También nos pone a espera para que esperemos en el tiempo de Él. ¿Estás esperando una respuesta de Dios? ¿Qué estás haciendo para esa respuesta? ¿Has ayunado? ¿Estás orando? ¿Le has pedido una palabra? ¿Estás involucrado en la palabra? Si no estás haciendo los hábitos espirituales, perdóneme, pero usted no está buscando una respuesta de Dios. Está buscando una respuesta en sus fuerzas, en sus emociones, en sus pensamientos, en sus deseos. ¿Y usted cree que ahí está Dios? Ahí no está Dios. Ahí están sus emociones. Hasta ahí está su inconstancia, su inestabilidad, su inseguridad, y cree que Dios está obrando ahí. Ahí Dios no obra. Dios obra a través de su palabra, pero Dios obra a través de los hábitos espirituales. Y esos hábitos, si usted es una persona con hábitos espirituales, le puedo asegurar que Dios le dará la respuesta. Y la respuesta que Él tiene para su vida. Pero muchas veces no es la respuesta que usted está esperando, sino la que Él tiene. Porque como Padre tiene lo mejor para usted y para mí. Él nunca nos va a dar lo peor. Siempre nos va a dar lo mejor como el Padre. Miremos lo que nos dice en Juan 1:17. En Juan, capítulo de Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La ley vino por medio de Moisés. ¿Cuál es la ley? La palabra. Los estatutos, los decretos que Dios dejó a través de Moisés. Pero dice que por medio de su Hijo, dice que Él dio la gracia y la verdad. Vinieron por medio de Jesucristo. Que la verdad la podremos conocer es a través de Jesús. Y a través de Jesús podremos tener esa verdad. El que nos guía y nos lleva a toda verdad, que Él nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo, y Él nos llevará a esa verdad. Dice verdad en el hebreo quiere decir emet. Lo que significa verdad para los judíos, emet es el sello de Dios, el cual lo caracteriza de cualquier otro Dios, el emet. La palabra que nosotros usamos es amén, y su origen es con el emet. Así es cuando usted dice amén. Lo que usted está diciendo es así sea y así será. Si usted dice amén, es porque así sea. Pero muchas veces decimos amén y es lo que nosotros queremos hacer. Muchas veces decimos amén y se nos olvidó. Estamos en la reunión y dice amén, dan una palabra, amén. Usted cumple los mandamientos, amén. Usted cumple los estatutos, amén. Y se le olvidó y salió de la reunión de la iglesia a tomarse unos tragos. Y se le olvidó y dijo amén, que así sea. O sea, no estamos cumpliendo. Muchas veces creemos que Dios no se da cuenta y jugamos con Dios y creemos que ahí está su fidelidad. No está su fidelidad, porque muchas veces creemos que podemos manipular a Dios y no lo podemos hacer. La palabra que nosotros debemos empezar a trabajar es lo que Dios le ha dado a usted y lo que Dios me ha dado a mí. ¿Qué palabra Dios le ha dado a usted? ¿Qué palabra Dios le dio? Para que usted empiece a obedecer. Pero hay personas que yo me he encontrado y dice, Dios me dio una palabra hace 10 años. ¿Y por qué esa palabra no se ha cumplido? No es por culpa de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él nunca tarda su promesa. Que la promesa que le ha dado, Él la cumple. Pero muchas veces por nuestra desobediencia no se cumple. Porque creemos que podemos manipular a Dios y hacer lo que queremos, pero Él no está en el asunto. Cuando decimos que Dios es verdad, es porque Dios es fiel. Es un Dios 100% confiable. Es un Dios 100% seguro. Es un Dios 100% que usted puede confiar en Él. Él es Dios. Él es Dios de dioses. Y Él es Dios sobre todas las cosas. Él es Dios confiable. Se lo aseguro, hermano. Es un Dios confiable en el que usted puede confiar todo lo que usted anhela y desea. Y Él se lo dará, y aún en sobreabundancia. Vamos al libro 2 de Corintios 1:20. Miremos lo que nos dice 2 de Corintios 1:20. Dice, por todas las promesas de Dios son
porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Por eso le estaba diciendo, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Si Dios le dio una promesa, sí, hermano, Él se la cumplirá. Y son en el amén, sí, se la cumplirá. Pero Él exige unos requisitos para que esas promesas se cumplan. Y Él le va a cumplir, porque dice la palabra que Él es fiel hasta 1000 generaciones. Y Él permanece fiel hasta el día de hoy. Permanece fiel a su palabra. Permanece fiel a lo que ha decretado. Permanece fiel a lo que nos ha prometido. Y hasta el día de hoy lo ha venido cumpliendo. Cada promesa, cada palabra que Dios te ha dado, Él la mantendrá y la sostendrá hasta el último día. Y esa promesa te la dará con convicción, con firmeza y con seguridad. Pero lo más importante es que usted le crea a la promesa que Dios le ha dado. Lo más importante es que usted la confiese a diario y que usted haga todo lo posible por cumplirla, y Dios hará lo imposible para hacerlo. Y lo hará a través de su vida. No importa en qué situación te encuentres hoy, pero en este día Dios sigue siendo Dios. Sigue siendo Dios fiel. Sigue siendo Dios amoroso. Sigue siendo Dios determinante para con cada uno de nosotros. ¿Quiénes de ustedes no han entrado en ese momento o tiempo de dudas de la infidelidad de Dios? ¿Será que Dios sigue siendo fiel? ¿Será que Dios es infiel? No, Dios es fiel. Dios sigue siendo fiel en todo momento. Dios sigue siendo fiel a pesar de que usted y yo sigamos siendo infieles. Recordemos la fidelidad de Dios. Dios es fiel por siempre. Cada palabra que Él dice es verdad. Cada una de sus promesas son verdad y se cumplen a su debido tiempo. Y en el tiempo de Dios es perfecto. Hay personas que Dios le ha dado una palabra, no entiendo esa palabra, y le preguntan a un pastor, le preguntan a un líder, le preguntan a una persona sobre esa palabra y no la entienden. Pero esa palabra, si Dios se la dio, en el tiempo de Dios se la hará entender. Como decía el pastor, mi mentor, como él decía, hay cosas que está haciendo, que Dios le mandó a hacer y no las entiende en este momento, pero más adelante las entenderá y puede entender esa palabra. Más adelante el Señor me las hizo entender. Tenía toda la razón, pero nosotros muchas veces queremos que Dios nos responda ya. Quiero saber qué es lo que me quiere decir con esta palabra, y no las entendemos. Nos manda a hacer algo y no entendemos, pero en su debido tiempo lo entenderemos, en el tiempo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para ti, para tu casa, para tu familia, para cada uno de los integrantes de tu familia. Y ese plan se cumplirá a través de la palabra, a través del propósito y el llamado que Dios ha hecho en tu vida. ¿Qué es una persona fiel? Yo encontraba que una persona fiel es aquella en la cual Dios puede confiar e implantar sus leyes, sus mandamientos, en su carácter, y que obedece cuidadosamente en todas las cosas. Una persona fiel es aquella persona inquebrantable. Es una persona que no vacila, no duda. Si hoy Dios te mandó a hacer algo, hágalo. No lo dude, no lo piense 2 veces. Vaya y hágalo. Si Dios le mandó darle una palabra a una persona, llévela. Si Dios le mandó a orar por una persona, ore por esa persona. Si Dios le mandó a decirle algo a alguien, hágalo. No duden en hacerlo, porque es el tiempo que Dios va a usar su vida para esa persona que tenga un cambio en su vida. Miremos la última cita bíblica, Salmo 119, verso 30. Salmo 119, 30. Dice: escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. Mi invitación es que tú escojas el camino de la verdad y los juicios de Dios estarán delante de ti. Le doy gracias al Señor por esta palabra. Gracias porque he podido comprobar que la fidelidad de Dios es inquebrantable. La fidelidad de Dios permanece hasta el día de hoy. La fidelidad de Dios está por encima de toda circunstancia. Hoy voy a orar por esas personas que han entrado en esa incertidumbre, en esa duda, que han pasado
por momentos de crisis, han pasado por desiertos, que han pasado por momentos de fracaso, han pasado por momentos de infidelidad y han creído que la fidelidad de Dios no está. Padre, hoy oramos, Señor, que tu fidelidad sea manifestada a sus vidas, a sus corazones, Señor. Que ese fuego del primer amor surja a través de sus vidas, sus corazones, y esa llama se avive a partir de hoy en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, que esa fidelidad se establezca a través de sus vidas y sus corazones. Oro aún por los que se han apartado de ti, Señor. Oro por los que no han vuelto a la senda, Señor, para que tú los traigas con tus lazos de amor, para que tú los afirmes en tus caminos y en tu propósito, en tu llamado a partir de ahora, Señor, y que tu fidelidad sea manifestada de día y de noche, y dales amor por la palabra, porque a través de la palabra encontrarán la fidelidad hacia ti a partir de ahora. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.